Dice la palabra de Dios esta mañana, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Este es nuestro texto para hoy, solamente vamos a ver este texto, pero vamos a volver a considerar la riqueza de este tema tratado por el mismo Señor Jesucristo. Como les he dicho varias veces, la vida del Señor Jesús influyó mucho en la vida de sus hermanos. Qué bendición es haber tenido un hermano así. Y saben, nosotros lo tenemos, porque dice la palabra de Dios que Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces, no distamos mucho de la bendición que tuvo Santiago, aunque él lo tuvo ahí, carne y sangre ahí junto a él, toda su niñez y parte de su juventud. Pero nosotros lo tenemos en la palabra y su palabra y su ejemplo nos bendice, nos enseña, nos instruye, al igual que él instruyó a sus hermanos. Pues miren nada más, eh, la manera en que se expresa Santiago. Ya nos habló de muchos temas, ayer considerábamos esto, y finalmente pues hablamos de la relación de los ricos y el pobre en la iglesia, y nos habló de la paciencia. Ayer estuvimos considerando este tema, qué importante es aprender a ser pacientes, aprender a esperar en el Señor aún en medio de la aflicción. Vimos cómo estos hermanos estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, arrastrados a los tribunales, y los ricos, pues teniendo el poder económico, podían sobornar a las autoridades que bien lo permitían también, y aprovecharse del pobre también, aprovecharse del trabajo que ellos hacían. Los esclavizaban, les hacían trabajar y no les pagaban su dinero. Y les decía ayer que pues ellos se gastaban el dinero de los pobres en sus desmanes eh, pecaminosos. Se lo gastaban en fiestas, en cosas que no estaban bien. Pero bueno, de todos modos Santiago les hace ver que deben estar pacientes, deben estar quietos, deben esperar en el Señor, y lo hace con todo lujo de ejemplos, ¿verdad? Les pone el ejemplo del campesino que deposita la semilla en la tierra y trabaja, ablanda la tierra, la prepara, pone la semilla, tiene que atacar las plagas, debe limpiar el terreno de la hierba que puede consumir los nutrientes del suelo que necesita la planta buena que el campesino siembra. El campesino tiene que enfrentar las inclemencias del tiempo, la sequía o demasiada lluvia o los huracanes. Es bien interesante ver allá en mi tierra cómo cuando entran los vientos fuertes, eh, ver acostados los cañales, se nota dónde entran las ráfagas de aire, así como remolinos de aire, y mueven la caña y la tiran. Pobres campesinos, ¿verdad? Bueno, pues cuando la caña se cae así por el aire excesivo y esos remolinos, pues difícilmente se levanta, ya no se puede levantar. Si el campesino intenta levantarla, la quiebra, y eso es
pérdida para su producción, ya es pérdida, no va a tener la ganancia que requería tener, lo que deseaba tener, porque si se quiebra, pues no va a cosechar, no va a tener buena cosecha. Ahora se deja ahí esa caña, ahí se deja. El campesino prefiere dejarla así tirada, pero hay otro problema, sigue lloviendo y la caña, una vez que está acostada, le llega la información que debe echar raíz. Entonces avienta raíces por todos lados y aunque siga creciendo y esté allí bien vivita, ya las raíces la ha pegado a la tierra y cuando llega el tiempo de cosechar, los que son contratados para cortar la caña, que mayormente se hace a mano todavía con machete, la piensan para cortarla, entonces deben cobrar una cantidad extra al productor por cortarle su caña. Entonces, encima de que ya se cayó su cañal, enraizó su cañal, tiene que pagar una cantidad extra por cortarla y la tiene que pagar porque si no la paga, no se la cortan y sería pérdida total. Entonces, prefieren recuperar un poquito a que se quede toda la ganancia allá en la tierra donde ven. Es una manera de ilustrarles, ¿verdad?, cómo el campesino tiene que batallar contra todas estas cosas. Y Santiago hace uso de estas ilustraciones para hacer entender a sus queridos lectores que la vida cristiana así es, que aunque estaban ellos sufriendo persecución, aunque ellos estaban sufriendo las inclemencias de la gente que tenía el poder económico, no debían amargarse. Ese es un problema en el cual caemos fácilmente. Cuando los hermanos hacen o dicen cosas que no nos gustan, les agarramos coraje, les agarramos enojo y ya no los podemos ver. No, pues es que hizo esto, hizo aquello, el otro. Hermanos, hagan lo que hagan los hermanos. No tenemos derecho de odiarlos. Hagan las cosas con buenas o malas intenciones. No tenemos derecho de odiarlos. Recordemos que el Señor Jesús, aún con sus manos sangrantes clavadas en esa cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba entendiendo a sus detractores, a sus enemigos. Él los estaba entendiendo. Y bueno, pues Esteban tomó la misma actitud del Señor, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él los estaba entendiendo. Y así debemos hacer nosotros. Y Santiago dice, pues no se amarguen, en otras palabras, tengan cuidado con esa, que vaya a nacer una raíz de amargura en el corazón. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:1, hermanos, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre. Aunque tengamos razón en nuestras aseveraciones contra cualquier hermano, si hay que corregirlo, hay que hacerlo, pero no, no con amargura en el corazón, no con coraje, eso jamás, sino con amor. Ustedes que son espirituales, dice Pablo, restáurenlo, pero con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Pues cuidado con esa raíz de amargura, hermanos. Cosas nos suceden, a mí me suceden, me han sucedido a lo largo de mi tiempo con la iglesia aquí, que son un buen número de años, pero he tenido cuidado con ello. Si uno se amarga, si uno permite que nazca, que brote esa raíz de amargura, eso nos hace más mal a nosotros que a aquellos que provocan los problemas contra nosotros. Ese es el problema. Y no solamente nos dañará a nosotros, dañará a nuestra familia, dañará a nuestra iglesia, porque dice la palabra que eso va a contaminar, dice Hebreos, esa raíz de amargura
va a contaminar todo el cuerpo. Contamina a otros también. Bueno, pero no es el único consejo de Santiago. Va más allá ahora y dice, pero sobre todo. Estas expresiones son importantes en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo y ahora en el escrito de Santiago, en su epístola. Sobre todo, si ya entendieron todo lo demás y ya vieron lo importante que es poner en práctica todo lo demás que les dije y los consejos que ya les dije, por favor, no lo pasen por alto. No lo pasen por alto. ¿Hacia dónde va Santiago con esto? Ahora nos va a hablar de la honestidad, hermanos. Y si alguien habló de la honestidad, fue el Señor Jesucristo. Miren de dónde Santiago sacó todo esto. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, para que no tengan que ser reprendidos por el Señor, lo que quiere decir. Bueno, hace un tiempo la palabra era más que suficiente como un argumento para cerrar un trato legal. Hace años esto así era en el mundo. Así lo era en Estados Unidos, así lo era en Europa, así lo era aquí en México. Con tan solo decir la palabra era suficiente para que se cerrara un trato o un convenio, un contrato. La palabra, muy importante. Y bien lo dice el dicho, ¿verdad? El hombre vale lo que vale su palabra. Entonces, a no ser que tú tengas situaciones en tu vida que te impidan cumplir con lo que prometes, como una enfermedad, como un accidente, no sé, algo que a veces son cosas que suceden que no puede uno controlar. No se puede cumplir con lo que uno quiere, pero de no ser así, más vale que respetemos nuestra palabra. Eso cuenta mucho, hermanos, y eso habla mucho de nosotros. Así que voy a leer la contraparte de el pasaje paralelo, no contraparte, sino el pasaje paralelo de este tema aquí, de este versículo de Santiago, Santiago 5:12, está en Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 y los versículos 33 al 37, que dice así: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, y sienten el mismo sabor de aquí, dice, no juréis en ninguna manera. Santiago dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, o sea, él es específico en lo que está diciendo. Aquí dice, no juréis de ninguna manera, y el Señor es específico, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Bueno, eso no lo dice Santiago, nada más dice, ni por el cielo, ni por la tierra. Bueno, Jesús dice, ni por el cielo, no juréis, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, eso tampoco lo explica Santiago, pero el Señor sí lo explica. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y aquí Santiago dice, bueno, ni por ningún otro juramento, casi diciendo, incluyendo Jerusalén. Bueno, el Señor corregía siempre las cosas malas que decían los escribas, que proponían los escribas y los fariseos. Ellos malinterpretaban la ley.
porque dice, habéis oído que fue dicho por los antiguos. Bueno, ¿quiénes eran estos antiguos? Obviamente que estos no eran ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni David, ni Isaías. No, 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 no. Esos no son los antiguos. Estos eran los maestros de los judíos. Esos rabíes, los rabinos, los maestros, aquellos que escribieron libros como la Gemara, como la Mishnah, libros de tradiciones de los judíos, en donde interpretaban y reinterpretaban la ley a su gusto, a su manera, y le añadían a la ley cargas que la ley ni siquiera exigía y cosas que ellos no estaban ni siquiera dispuestos, como dijo Jesús, a mover con un solo dedo. Eran exigentes. Por ejemplo, si la ley decía solamente va a haber un día de ayuno al año, no, los padres de los judíos, los maestros de ellos, estipularon que se debía ayunar 2 veces a la semana. Eso no lo pedía a Dios, pero ellos en su legalismo exigente, 2 veces a la semana, como dijo el fariseo, ¿verdad? Yo, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Doy mi diezmo de todo lo que gano y además ayuno 2 veces a la semana. Por eso se sentía grande. Era soberbia, su problema era orgulloso. Bueno, pues aquí dice, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no podéis hacer blanco o negro un solo cabello. En la conclusión de Santiago y la conclusión del Señor Jesús es la misma, pues es el mismo maestro, ¿verdad?, que le enseñó a Santiago. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, nuestro no, no, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿De qué mal? Pues de la hipocresía. Estos escribas y fariseos pusieron el pasaje así, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. El problema de ellos era el mismo que se aplica al caso en este caso, se aplica al caso del adulterio. El Señor Jesús les dijo que no es necesario que un hombre y una mujer consumen el adulterio físicamente. Si esto ya llegó a la mente y al corazón, dice, tal persona ya adulteró en su corazón. Aunque no la posea completamente físicamente, el hecho de hacerse ya la idea en su mente y en su corazón, dice tal persona, si con el hecho de mirarla, nada más, el hecho de mirarla y desearla, ya cometió el acto en su corazón. Eso ya contó para Dios y eso no es correcto. Es el mismo caso aquí. Simplemente asegúrate de que no hayas jurado por tal cosa de estas que se acaban de mencionar, y no importa que en tu corazón haya malos deseos, o estés enojado con tal persona, o estés intentando hacer un truco para salirte con la tuya. Si la ley no te cacha haciendo algo de lo cual ya se dijo que no debes hacer, pues ya la hiciste. No, el Señor Jesús siempre va al corazón. Y Él dice, mira, más vale que seas una persona recta, una persona correcta. En el libro de Números, el capítulo 30 y el versículo 2, dice de la siguiente manera: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eso sí dice la palabra de Dios. El libro de Levítico 19 y el versículo
12 dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Si para jurar eh, usa uno el nombre de Dios, pones a Dios por testigo, y Pablo lo hace, debemos tener mucho cuidado en cumplir lo que prometemos. Si uno jura por su nombre, más vale poner en práctica, es más vale cumplir, hacer lo que dice. Bueno, quienes ordenaron así estas palabras que ya mencioné en el libro de Mateo, en Mateo 5, fueron los escribas y los fariseos. No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues fueron los escribas y los fariseos los que hicieron esto. ¿Ah? No jurarás en vano, sino que cumplirás tus juramentos. Bueno, el asunto de jurar y hacer votos, ¿por qué debía tener el judío cuidado con estas cosas? Cuando la ley decía, si tú juras, más vale que cumplas. Cuando prometes a Dios algo, no tardes en cumplirlo, dice el libro de Eclesiastés, porque más vale no prometer que prometer y no cumplir. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Y más si son cosas para Dios. ¿Por qué está este argumento aquí en la ley? Bueno, porque la ley intentaba que la gente fuera mesurada en este asunto de hacer votos o jurar nada más por cualquier razón, hacer votos. En los tiempos de la ley de Moisés, la gente hacía votos sin pensarlo bien y mentían los unos a los otros. Y eso estaba generando problemas en el pueblo de Israel. Y ya nadie podía confiar en nadie. Ya la palabra pues no valía. Entonces, como ya dije al principio, que el Señor aplicó aquí al adulterio, del hecho de solamente mirar y desear a una mujer, pues ya pecó en su corazón, es el mismo principio que está aplicando aquí. El mismo que aplica también al asunto del divorcio. Debe ser aplicado en este asunto del jurar. Así, la ley les permitiría jurar solo por cosas importantes, no por cualquier cosa. Por cualquier razón, ellos juraban por el nombre de Dios y eso ya era una situación pues muy peligrosa, pues debían estar conscientes que Dios los veía y los escuchaba en todo tiempo. Lo que enseñaban los escribas y fariseos al respecto era: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. El problema de ellos, como ya lo he mencionado, es que solo se apegaban a la letra de la ley y no tomaban en cuenta el espíritu de la ley. Mientras guardaban la letra de la ley, creían que estaban bien delante de Dios, como cuando se habla del adulterio y el divorcio. ¿Cómo le echaban tierra, verdad, aquellos que habían pasado por ese problema? Y bueno, pues el Señor Jesús les hacía ver que ellos también tenían problemas delante de Dios. El judío puede decir, bueno, mientras yo no sea uno de esos divorciados, no hay ningún problema. Y no es cierto que a veces nosotros nos sentimos mejores que aquellos que ya pasaron por esta situación, aunque desconozcamos el fondo del problema. A nosotros nos encanta enjuiciar y juzgar a aquellos que ya lo tuvieron. Bueno, debemos tener cuidado con ello, hermanos. Debemos tener amor en nuestro corazón, incluso para aquellos que ya no pueden deshacer una situación en la cual ya están en ello. ¿Qué puedes hacer? ¿Y podrá un hermano en Cristo caer en situaciones así? Por supuesto que sí. Son dignos de nuestro desprecio,
definitivamente que no. ¿Son dignos de ser considerados en cristianos de segunda categoría en nuestras iglesias o de tercera? Por supuesto que no. Ellos siguen siendo nuestros amados hermanos en Cristo y debemos aprender a amarlos y recibirlos. Bueno, pues si se podían hacer toda clase de votos y más mientras no perjuraran, eso estaba bien. Pues eran legalistas. Este legalismo fariseo, hermanos, está presente en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque hemos nosotros reducido la santidad solamente al dejar de hacer ciertas cosas o al hacer ciertas cosas, pero ignoramos pecados que están agazapados ahí, escondidos en nuestro corazón. Bueno, yo no soy un adúltero, no, yo no he fornicado, yo no he extorsionado a nadie, pero has mentido. No, pero estás sintiéndote mejor que el que sí lo ha hecho. ¿Y acaso nosotros somos mejores que aquellos que se han atrevido a cometer pecados tremendos? No. Porque miren, dentro de nosotros está el orgullo, está el enojo, está la ira, está el odio, está el rencor. A ver, ¿cuántos de los que me están oyendo no tienen corajito contra mí? Ah, ¿a poco no? Los hago enojar. Bueno, si no es contra mí, contra otro. Tal vez contra algún familiar, tal vez contra algún hermano de la iglesia que pues tiene una manera de hablar tan tremenda que te hace enojar o te hizo enojar y estás allí, no, pero tú nunca has fornicado, ¿verdad? Nunca has adulterado, nunca has robado, nunca has hecho cosas exageradas, escandalosas, vergonzosas, pero hay alguien por ahí que no puedes ver, alguien que tan solo con el hecho de verlo te hace sentirte mal, te hace enojarte. Cuidado con el odio, cuidado con el rencor. Estaríamos cayendo en el mismo caso de los escribas y los fariseos. Ellos hacían votos por Jerusalén, hacían votos por el cielo, hacían votos por el templo. Decían, si haces un voto por el oro del templo, no es obligatorio, o por el templo o por el altar, pero si lo haces por la ofrenda que está sobre el altar, eso sí es obligatorio. Por eso los ridiculizó el Señor Jesús y dijo tantas cosas de ellos en el capítulo 23 de Mateo. El Señor condenó la hipocresía de ellos. Miren, si hay algo que Dios detesta, es la hipocresía. Ahora, todo pecado nos aleja, nos distancia, nos separa de Dios, como dice Isaías. Pero nuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y ha ocultado de vosotros su rostro para no oír. El pecado ha hecho barrera entre Dios y nosotros. Cualquier pecado. Y bueno, practicar la prostitución es pecado. Practicar el lesbianismo es pecado. Practicar el homosexualismo es pecado. La borrachera es pecado. Pero saben, el Señor jamás insultó a una prostituta. ¿Se dan cuenta de esto? El Señor jamás insultó a un publicano, a un recaudador de impuestos. El Señor jamás insultó a un borracho. Pero los escribas y fariseos sí los insultó. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Entonces, a mí esto me dice al corazón que hay pecados que Dios puede condescender un poquito más y esperar, dar el brazo y azotar al hombre por cometerlo, porque a Dios no le agrada cualquier clase de pecado, simplemente es pecado, es no dar al blanco de la voluntad de Dios, es errar al blanco. Todo pecado es amartía.
como dice el griego. Pero si hay algo que le molesta, que le incomoda, es la hipocresía. Que tú o yo seamos hipócritas. Eso sí le molesta. Y puede causar una reacción inmediata en Dios, nuestra hipocresía. Dios puede raerte de sobre la faz de la tierra por ser hipócrita, por andar presumiendo una santidad que no poseas, por andarte sintiendo por encima de aquellos que han pecado contra Dios abiertamente, luciéndote como el prototipo de la espiritualidad. Ten mucho cuidado con eso, hermano. Dios detesta la hipocresía. Y de esto les está hablando el Señor allí. Ustedes se ufanan de que no hacen esto, que hacen aquello, que no hacen lo otro. Pero miren, la verdad, yo conozco sus corazones, dice el Señor. El Señor conoce el corazón del hombre. Él no necesitaba que nadie le dijera qué era el hombre y cómo era el hombre. Y no se fiaba de ellos, dice Juan, porque el Señor Jesús, el Hijo de Dios, conoce el corazón del hombre. Pero el Señor dice, pero yo os digo, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Él tiene todo el derecho de decir cómo se hacen las cosas. Pues Él dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Pues el que dice que tu sí sea sí y tu no sea no, porque lo que es más de esto, del mal procede, dice el Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Que en el Antiguo Testamento pues no estaba del todo prohibido hacer votos. Si Dios veía la honestidad del corazón del que hacía voto, Dios aceptaba ese voto. No había ningún problema con ello. Porque hombres prominentes hicieron votos. Cuando Abraham envió a su criado Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac, él le hizo hacer un voto, lo obligó a hacer un voto. Prométeme que vas a cumplir esto. No me vas a traer una hija de los cananeos. No, yo no quiero una mujer así para mí. La vas a ir a traer allá donde vive mi familia. Es como el padre que dice, tú no te cases con un pagano, cásate con un cristiano, ¿verdad? Jacob hizo que José le hiciera un voto, un juramento, ¿verdad? Vas a llevarte mis huesos de aquí. José hizo lo mismo, hizo prometer que iban a llevarse también sus huesos. Jonatán hizo lo mismo con David, prométeme que no vas a extinguir a toda mi familia, que no vas a borrar mi descendencia. Y David cumplió su voto, porque él llamó a Mefiboset de allá, la tierra de Lodebar, esa tierra estéril donde estaba, y lo llevó a que se sentara a disfrutar su comida en la mesa de David. Él honró la memoria de su amigo. Deberíamos aprender de David, ¿verdad? Nosotros aprender a honrar la memoria también de nuestros amigos y los amigos de nuestros padres también. Pero estos hombres lo hicieron de una manera correcta, ¿verdad? Hablando de Abraham, Jacob, José, Jonatán. El mismo Señor en su juicio ante el sumo sacerdote no le replicó ni le corrigió cuando usó el nombre de Dios de esta manera. Te conjuro delante de Dios, dinos si eres el Cristo. Dinos si tú eres el Cristo. Ya luego que Jesús respondió, pues sí, yo soy, ¿verdad? Pues dijeron, ya no tenemos más argumentos que buscar. Él solo se ha condenado, va a morir irremisiblemente. Los apóstoles también hicieron votos. Pablo hizo votos. En Romanos 11:1, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Cuando alguien nos ataca, podríamos hacer esto, hermanos.
Tengo al Señor Jesucristo de testigo. Tengo a mi Dios de testigo. Que estoy diciendo la verdad. Ahora, sé que hay personas que aún hacen el nombre de Dios en vano. Estas personas se ponen en peligro de muerte, pero pues ya es cosa de ellos. Pero si tú te aferras a Dios para prometer que estás diciendo la verdad, bueno, Dios estará contigo porque Él te vio. Segunda de Corintios 1:23, mas yo evoco a Dios por testigo sobre mi alma, dice Santiago, defendiéndose de las amenazas de los corintios. Yo evoco a Dios por testigo. Bueno, en Hebreos 6:16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. No hay condenación en el pasaje de que los hombres juren por Dios para poner fin a toda discusión. Es más, el versículo 17 del mismo libro de Hebreos 6 dice que Dios también interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aún nuestro mismo Dios interpuso juramentos. Entonces, pues sí existe base bíblica para hacer votos, pero solo cuando es vital hacerlo y correcto. Bueno, el fin de todo esto ¿qué es ser honestos. De eso nos está hablando Santiago. Ser sinceros. No andar buscándole, no ser hipócritas, aprender a decir la verdad. Santiago lo pone así, pero sobre todo, o sea, hermanos, quiere decir, hermanos, esto es de vital importancia. Si ustedes llegan a resbalarse un poquito en todo lo demás que ya les dije, bueno, a ver cómo lo arreglamos, pero esto sí que es difícil, ponerle solución. Dios puede traer corrección a nuestra vida de una manera muy dura, muy dura. Imagínense tener en la iglesia una carita así sonriente, una mirada así de mucha espiritualidad, hablar así con mucha espiritualidad, con un tono clerical. Hermano, hermana, gloria al Señor. Ay, hermano, eh, miren, no es difícil dar con alguien que es así, no es muy difícil. Cuando la persona es demasiado salamera o la persona para hablar porta una actitud así como de querer aparentar demasiada espiritualidad, tengan mucho cuidado con ese tipo de personas. Ay, hermano, el Señor te bendiga. Ay, sí, gloria al Señor. Aleluya. Amén, hermano. Ay, gracias a Dios. Si fuera sincero, qué bueno. Pero mire la gente que habla así todo el tiempo y te habla con tanta espiritualidad y nunca pone los pies sobre la tierra y nunca se va al pan y al vino. Es lo que estoy diciendo. Pan y vino. Si ya tienes molestia en tu corazón, sácalo. Te ofende el hermano, no andes ahí guardándola, ni dando esa ofensa en tu corazón y esperándote a que explotes, porque así pasa con muchos hermanos. Reciben una ofensa y se la guardan y la meten. Otra ofensa, se la guardan, no pasa nada. Otra ofensa, no pasa nada, yo aguanto. Y hermano, la verdad es que andan como esas ollas de presión que usan las señoras para cocinar, ¿no? Que ya cuando empieza a fallar la válvula, cuidado, que esa cosa va a empezar a agarrar presión, hasta que revienta y deja todos los frijoles pegados en el techo de la casa y un olor horrible, espantoso. Los frijoles saben muy ricos ya
terminados guisaditos, refritos con su quesito y con sus totopitos ahí clavados en triangulitos, ¿verdad? Y saben muy sabrosos, pero cuando están cocinando, la verdad, huele feo. Y cuando van a medio hervor en esa olla de presión y salen, no, hombre, hacen un salpicadero y un olor fétido, impregna toda la casa. Bueno, pues eso es lo que sucede a aquel que anda presumiendo de ser espiritual y de aguantarlo todo. Y cuando revienta, va a hacer lo mismo, va a dejar un olor fétido en todo el cuerpo de Cristo. Va a causar mucho daño, va a causar una desgracia. Entonces debemos tener mucho cuidado con ello. Dice la palabra de Dios, si tu hermano peca contra ti, mejor ve y repréndelo estando tú y él solos. Repréndelo estando tú y él solos. Si no te hace caso, busca 2 testigos. Y si aún así no te hace caso, entonces sí, ve y díselo a la iglesia. Corrige la actitud de esa persona. Si una persona ves que ha cometido un acto reprochable, un pecado que va a causar problemas, lo que pecado no causa problemas, ¿verdad? Pero hay que hablar. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué nos está pidiendo aquí Santiago, ¿verdad? Dice, mejor no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Así lo resume Santiago. Él entendió la enseñanza de su hermano maestro, el Señor Jesucristo. El resumen, la conclusión es esta, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, es decir, para que no venga la disciplina, la corrección. Seamos honestos, hermano. ¿Cómo cuesta encontrar para tener apoyo en la dirección de la obra de Dios gente honesta, aún dentro de la iglesia, gente confiable? Mira, hay personas a las cuales tú le puedes confiar cualquier cosa y les puedes confiar cualquier asunto, palabra, lo que sea, responsabilidad, y esa persona sabes que va a cumplir. Y sabes que esa persona tiene palabra, que no es un cobarde que con cualquier cosita se va a echar para atrás y ahí va a dejar el ministerio que prometió. Ahora, no se ofenda a alguien si se siente insultado por mí, no es mi intención ofender a nadie. Yo sé que a veces hay accidentes, a veces situaciones de salud tremendas que no nos permiten cumplir lo que prometemos, pero a veces, hermanos, es cualquier pretexto, o se nos atraviesa, no sé, un mal pensamiento, un mal sentimiento en el corazón y, no, pues sí, yo le dije, pero ahora no lo hago. Y yo prometí que iba a realizar ese ministerio en la iglesia, pero pues ahora no lo hago. Ya me cansaron los hermanos. Son estos, son aquellos, son lo otro. Hermanos, eso es ser un amargado. Quienes hablan así ya tienen una raízota de amargura metida en el corazón. Esa raíz de amargura es como una hiedra que se mete en las ramas, imitan las hojas del árbol, pero esa planta parásita, hermanos, se hunde en el tronco del árbol. Yo las he visto en el tronco en las ramas de un árbol de naranja que es tan duro, de limón que es tan duro. Esa raíz se penetra y se mete. Como yo no sé cómo le hace, pero se mete y desde ahí absorbe toda la vitalidad de la buena planta hasta que la cunde y la mata. Eso es lo que esta raíz de amargura causa en el corazón, en la vida del Hijo de Dios y de aquellos que le rodean de la obra. Contamina y daña. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no
debe ser? No, porque lo que es fuera de esto ya es pecado, ya no es bendición. Hermanos, espero que esto les ayude y que me ayude también. Yo quiero ser un hombre de palabra. Si le dije al Señor, te voy a servir, ese fue un voto. Hasta que las fuerzas se me acaben, hasta que mi mente ya no funcione bien, quiero seguirte sirviendo. A no ser que un día mi iglesia se canse de mí, pues ni modo. Ya tendrán que responder con Dios, ¿verdad? Si hacen mal conmigo, pero mi promesa al Señor es servirle hasta que se me vayan las fuerzas. Mi promesa y mi juramento ha sido amarlos hasta que Dios me quite la vida. Ustedes son muy amados, hermanos. Dios les bendiga grandemente y gracias a todos aquellos en los cuales soy correspondido. Que Dios les bendiga grandemente en este día. Es un día que empezó con algo de lluvia, pero que refrescó la mañana y nos dio bendición. Espero que esta palabra haya sido como esa lluvia refrescante y haya refrescado también sus corazones. Que Dios les bendiga grandemente y pues aquí me tienen a sus órdenes. Este fue el último devocional de la semana. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles, de nuevo a las 8 de la mañana, para continuar con estos devocionales. Ya estamos acabando con la epístola de Santiago. Espero que la próxima meditación de devocional también sea de bendición. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Reciba un abrazo de mi parte. Es muy, muy, pero muy amados. Dios los bendiga.